compañeros? Soy el ingeniero Saúl Domínguez Gutiérrez, gerente de seguridad e higiene de los proyectos de ThyssenKrupp. Hoy hablaremos de nuestro programa de capacitación, que es programa de capacitación, seguridad en el uso y manejo de grúas y maquinaria. Este módulo cuenta con 8 puntos que están divididos, cada uno de ellos, por subtemas. Hablaremos de cada uno de ellos, que son introducción, conceptos y definiciones claves, clasificación de izajes, criterios para izajes críticos, equipos y accesorios, procedimiento de izajes, análisis de riesgos y planes de izaje. Para empezar, lo que es la introducción, hablaremos sobre qué es un izaje, para qué nos sirve, por qué y cómo se ejecuta un izaje de tal manera segura. Si ustedes se enfrentarán en cada uno de sus campos de aplicación, muchas veces hacemos izajes o movimientos de cargas pesadas, que puede ser desde una estructura, puede ser una caja, un objeto, que puede llegar a ser desde 1 tonelada hasta 100 toneladas. Entonces aquí evaluaremos las medidas de seguridad que debemos de considerar antes de realizar una actividad tan crítica como esta. En el primer módulo, que es nuestra introducción, hablaremos sobre lo que son los equipos de izaje. Relevan al hombre de los esfuerzos, la manipulación de objetos. Esos equipos y las técnicas que los acompañan permiten realizar todo tipo de manipulación en la que el hombre solo tiene que dirigir mandos mecánicos. Esto quiere decir la operación de las grúas que tenemos hoy en día. Anteriormente no era así el movimiento de cargas pesadas. Entonces, ¿qué medidas de seguridad debemos de tener en esta maquinaria pesada? Hay muchos puntos que debemos de tratar, pero debemos de mencionar que estos son grandes avances. Además de útiles, se han tornado peligrosos si no se operan en forma responsable y en condiciones técnicas seguras. Dentro de esto hay factores que influyen a que la operación sea segura. Hay 3 factores: es el factor mecánico, es el factor ambiental y el factor humano, de los cuales cada uno juega un porcentaje de estadística, que cada uno de ellos implica un accidente. En cuestiones mecánicas es el 6%, en cuestiones ambientales el 8% y en cuestiones del factor humano el 86%. Entonces, las estadísticas establecen que el 86% de los accidentes de izaje son de cargas, las cargas son de factores humanos, el 6% es de fallas mecánicas y el 8% restante son a cuestiones ambientales. Aquí observaremos dentro de estos módulos el por qué el 86% de los accidentes en izajes de cargas se deben a factores humanos. Y es muy cierto, la falta de planeación o la ejecución de los trabajos mal planeados nos originan alguna fatalidad o algún accidente o volcadura del equipo. Podemos ver en esta diapositiva de lo que es de la introducción el movimiento. El equipo en movimiento puede sufrir alguna volcadura por inestabilidad del terreno, o en este caso porque el terreno no se llevó un estudio a cabo donde se iba a desplazar. Consideremos que estas máquinas o estos equipos llegan a pesar cientos de toneladas. Entonces, el terreno donde se desplazará debe de haber un estudio de mecánica de suelos, o garantizar así que soportará el peso total del equipo. Igual puede haber accidentes por volcamiento. ¿Esto qué puede ser? Porque tal vez la carga no fue estudiada, porque no teníamos un peso correcto de la carga, porque tal vez el centro de gravedad de la carga no era el indicado, porque no considerábamos las distancias, el ángulo de inclinación de la grúa. Hay muchos factores que influyen al momento de hacer un izaje o un levantamiento de una carga. De igual puede haber lo que es caída de la carga. Esto igual puede ser porque alguna vez no hacemos una revisión en los elementos de izaje. Los elementos de izaje pueden ser aditamentos como lo que son grilletes, estrobos, eslingas, cadenas tipo pulpo, que estos nos van a ayudar para sujetar nuestra carga
y que si no son debidamente inspeccionadas, esto puede sufrir en una caída o ruptura o una caída total de la carga suspendida. También lo que puede ser son cursos incompletos. ¿Esto a qué nos hace referencia? Dice, hasta hace poco, tiempos de los cursos ofrecidos solo culminaban en los requisitos de operación. Actualmente nuestra experiencia ha determinado la necesidad de implementar módulos de diagnóstico de fallas y análisis de riesgos para incrementar mayor conocimiento al operador que le permita decidir situaciones críticas o elementos críticos antes de la ocurrencia del accidente. Continuamos hablando sobre cursos incompletos. ¿A qué se refiere esto? Una mala capacitación o adiestramiento de una persona u operador puede llevar a la falta de conocimiento y operación del equipo. Por eso mismo, al inicio de un trabajo o un izaje, se debe solicitar lo que es una certificación o acreditación del equipo, de los elementos de izajes y del operador que va a manipular la carga suspendida. Entonces, a lo que nos da el siguiente punto, la falta de conocimientos generales. Debe quedar claro que el requerimiento para ser un operador de grúa seguro se deben de tener otros conocimientos, tales como señales manuales, conocimientos de elementos y accesorios de operación cercanos a líneas de alta tensión. Esto en la actualidad mueren 15 personas por electrocución por año por descarga a través de las grúas, y muy especialmente la programación de cargas críticas. Se debe de tener en cuenta una falla o ruptura de un accesorio que produce como resultado final el vuelco de una grúa. Está catalogado como falta humana o falla humana, dado que el operador debe conocer el estado de los accesorios de izaje. De igual manera, en los siguientes módulos vamos a hablar sobre la identificación de los accesorios, la revisión de cada uno de ellos y cómo se determina si cumplen o no cumplen y bajo qué criterios vamos a estar observándolos. Una falla mecánica en un equipo de izaje, como lo es una grúa, se debe de tener en consideración lo que es una bitácora de mantenimiento, un programa de mantenimiento vigente. ¿Esto por qué? Para garantizar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones para su utilización. Muchas veces vemos equipos que ya son obsoletos o que ya han pasado sobre muchos sobreesfuerzos y no tenemos ningún registro que esto avale de que el equipo aún está en condiciones óptimas para su utilización. En relación al segundo punto, podemos diagnosticar los siguientes aspectos. Falta de mantenimiento. Si bien este es un tema generalizado, se ha podido observar una falta importante de políticas de mantenimiento ejecutándose solamente en mantenimiento correctivo. Al no existir un mantenimiento preventivo, lo único que queda pues, es un mantenimiento correctivo. Esto pues cuando ya hay una avería en el equipo. Ausencia de datos y conocimiento para el mantenimiento. Se ha comprobado la falta de historiales de reparación y muy especialmente la ausencia de manuales de fabricación, que son los que proporcionan la información para un correcto mantenimiento. Muchas veces lo que hacen las empresas que hacen este tipo de izajes o de trabajos de alto riesgo, ellos mismos ejecutan lo que son un mantenimiento preventivo o correctivo, y muchas veces esto no es la manera más correcta. Simplemente lo hacen al conocimiento que ellos alcanzan. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la utilización de talleres no calificados. ¿Qué hace referencia a esto? Sobre este rubro deberíamos aclarar las necesidades de contar con talleres con conocimientos específicos para este tipo de reparación y con capacidad técnica suficiente, dado que una reparación de un equipo necesita contar con una serie de requisitos técnicos, tales como la realización de ensayos no destructivos, cálculos estructurales, planes de soldaduras, conocimientos de materiales, etc. Entonces, con esto vemos la importancia que hay detrás desde un mantenimiento correcto y realizado en lugares certificados. Lo que vemos de igual manera si no se hace así. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, es la utilización de maquinarias de mucha antigüedad, punto que ya habíamos mencionado. Cuando un equipo ya es obsoleto, realmente no podremos garantizar
que si el izaje se haga de manera correcta. Tenemos el otro punto que eran factores ambientales. Recuerden, había 3 factores: factor humano, los factores ambientales y lo que son los equipos. Referiendo a este tercer punto, podemos decir que si bien tiene un componente importante, que es el reconocimiento del riesgo, que puede disminuirse mediante la información y la capacitación, se ha verificado una notable ausencia de procedimientos que detengan las operaciones con el uso de grúas ante la existencia de, pueden ser tormentas eléctricas, fuertes vientos o lluvias torrenciales. Actualmente los equipos tienen anemómetros o tienen sistemas que identifican las condiciones cambiantes climatológicas. Pueden ser dirección del viento, puede ser lo que es la precipitación, la humedad, y eso nos ayuda a determinar que cuando estemos haciendo algún izaje de una carga, si es seguro continuar o detener y posponer para otro día. Dentro de lo que son los conceptos y definiciones claves, grúas para izaje de cargas. Hay de tipo celosía, tipo pórtico, tipo torre, tipo vehicular. Esos son los tipos de grúas que existen. Son maquinaria autopropulsada o no, montada en una superestructura capaz de girar 360 grados, o chasis de ruedas en caso vehicular, diseñada para que cargue elevación, desplazamiento, descargue de materiales por la acción de un conjunto de plumas y balancín o brazo. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? Ustedes se han enfrentado o han observado grúas tipo torre en la construcción de edificios. De igual manera pueden ver una pequeña grúa descargando algún anuncio publicitario. Puede haber grúas más grandes haciendo lo que son puentes o autopistas. Todo este tipo de grúas, cada uno de ellos tiene diferentes tipos de especificaciones. Esto lo pueden identificar en sus manuales de usuario. Cuáles son las características, cuáles son las especificaciones y cuáles son las medidas de mitigación o lo que se debe de tener para evaluar los riesgos de la caída de la carga. Podemos ver dentro de los conceptos, definiciones claves, que son un aparejador o señalizador. Muy comúnmente lo conocemos como jefe de maniobra o maniobrista. Los maniobristas son aquellos que se encargan de sujetar la carga y de direccionar la carga. El jefe de maniobra, como lo menciona la palabra, es el que se encarga de toda la maniobra en general y dar las indicaciones principales para hacer el movimiento de un objeto de un punto al otro. Muchas veces nos enfrentamos con que las personas, todos quieren realizar un izaje o quieren dar indicaciones para ejecutar el izaje. Esto es una práctica totalmente inaceptable porque al no tener una sola persona con un solo mando, pues esta puede llegar a dar una mala indicación o otra persona puede llegar a dar una mala indicación, y a lo que vamos no es una persona competente o calificada. Entonces, si queda claro la definición, los aparejadores son personal responsable de garantizar que la carga en una grúa esté asegurada y se eleve de manera correcta. Los señalizadores, personas responsables de proporcionar las señales de maniobrista para ayudar al operador de la grúa. Si tomamos esto en consideración, estas dos personas tienen la mayor parte de responsabilidad al momento de un izaje, tanto lo que es el jefe de maniobra o los maniobristas. Así los identificaremos mejor. Pueden ser responsabilidad tanto legal como la responsabilidad que tienen con todos sus demás colaboradores. Dentro de este juego también, o de este papel, juega el operador de la grúa, que es el responsable de activar un dispositivo de izaje mecánico para mover una carga o moverla de un lugar a otro. De aquí un punto importante: en equipos pequeños como grúas o polipastos o camiones con brazos hidráulicos, el operador de grúa también puede desempeñar la función de un maniobrista.
Sin embargo, debe de ser dirigido por otra persona adecuada si no puede ver el izaje por completo. Este punto es importante ya que tenemos áreas ciegas o puntos ciegos donde el operador no puede manipular una carga suspendida de una manera solo. ¿Esto por qué? Porque en algún momento puede obstruir la visibilidad al momento de mover la carga, ya sea de un punto A a un punto B. Entonces queda claro lo que son maniobristas y jefe de maniobra y operador de la grúa y el papel que juegan cada uno de ellos. Como pudieron a ustedes notar, la importancia de cada uno de ellos es primordial para un izaje y son los únicos que pueden detener o continuar una maniobra. A lo que también nos lleva qué es una zona de maniobra o a qué se refiere con esta definición. Se entiende por zona de maniobra todo el espacio que cubre el equipo para izaje y movimiento de carga, pluma en su giro o trayectoria, desde el punto que cargue hasta el sitio de colocación de la misma. También se le denomina o se le llama comúnmente radio de operación. La señalización y la identificación del izaje de la carga debemos de considerar el radio de operación. ¿Esto cómo viene siendo? Se tiene que delimitar de acuerdo al objeto que vamos a levantar. Si las dimensiones son 10 metros, muchas veces le damos un factor de seguridad de hacer una señalización o un radio de operación de 20 metros a 30 metros. ¿Esto para qué? Para garantizar que en algún momento que cayera la carga, pues esta podría desplazarse un poco más de las distancias que se maneja el objeto. Esta zona debe de estar libre de obstáculos y previamente señalizada con cinta de peligro para evitar el paso del personal durante todo el tiempo que dure la maniobra. Una de las reglas principales al momento de levantar una carga suspendida es que el personal no debe de colocarse por debajo de la carga suspendida. Está estrictamente prohibido colocarse por debajo de la carga suspendida al momento de estar realizando el izaje. En muchos protocolos y procedimientos de la construcción y de la industria se utilizan alarmas sonoras. Pueden ser desde una bocina, puede ser desde un silbato que alerte que la maniobra se está iniciando y que el izaje está por empezar y que tenemos una carga suspendida. Esto ayudará a que todo el personal que está involucrado pues esté al pendiente de que tenemos una carga suspendida y los riesgos que implica esto. Compañeros, continuaremos con el punto número 3 dentro del programa de capacitación de izajes y trabajo con maquinaria pesada. Dentro de esto son lo que es clasificación de izajes. ¿Cómo clasificamos un izaje? Hay izajes críticos y no críticos. Un izaje crítico es cuando se cumpla cualquiera de los dos parámetros siguientes. Debe dirigirse de alguna forma izaje crítico estipulando en las guías establecidas para levantamiento mecánico, cargas, plan de izaje crítico. Izaje no crítico es resumido en pocas palabras que un izaje crítico es cuando un equipo de elevación, una grúa, va a levantar una carga no mayor a 2 toneladas o que el medio ambiente donde se está ejecutando la maniobra no implica mayores riesgos. Como izajes críticos pueden ser los siguientes puntos, que es excede de 100 toneladas, excede al 80% de la capacidad indicada de las grúas, pudiera provocar que se caiga la carga en tuberías o contenedores, unidades de proceso que contienen productos peligrosos, pasa sobre áreas de trabajo activas tales como edificios de oficinas o sobre vías de acceso público, involucra más de una grúa. Con estos puntos nosotros determinaríamos qué es un izaje crítico. Ustedes interactúan en muchas áreas donde llevamos esto a cabo, donde llevamos este tipo de trabajos, donde con estos puntos vamos a determinar qué es un izaje crítico. Un izaje no crítico es cuando no cumpla alguna de estas condicionantes, que no exceda las 100 toneladas, que no llegue al 80% de la capacidad de carga,
que no pase sobre tuberías de proceso o contenedores. Asimismo, dentro de los criterios de izajes críticos podemos ver los siguientes puntos. El valor de una carga sea igual o mayor a $250,000, el izaje sea por encima de equipos o líneas de flujo presurizadas, el levantamiento de la carga se realice cerca de las líneas aéreas eléctricas y el área de izaje es un área crítica. Continuando con estos puntos mencionados como izajes críticos y no críticos, dentro entran lo que son equipos y accesorios como eslingas, como cadenas, eslinga de cadena, eslingas sintéticas y eslinga de guaya. En este caso son cables de acero. ¿Qué criterios de revisión y verificación vemos para lo que son eslingas? Primero debemos de saber qué es una eslinga y para qué nos sirve y cómo funciona. La eslinga es un tramo relativamente corto de un material flexible y resistente, típicamente de guaya, fibra sintética o cadena, con sus extremos en forma de ojales, debidamente preparados para sujetar una carga y conectar el equipo de izaje que va a levantar cualquier tipo de objetos. Toda eslinga debe tener impresa una tarjeta metálica, la capacidad de la carga certificada por el fabricante para el uso vertical, ahorcado o en canasta, fecha de la última inspección anual impresa en la misma tarjeta metálica. Entonces, la eslinga es un elemento de izaje que nos ayudará a sujetar nuestro objeto y poderlo levantar. Tomando en consideración lo que nos habla la definición en esta diapositiva, nosotros podemos determinar que debe de tener las siguientes condicionantes. Debe de estar identificada, debe de estar marcada la capacidad de carga, debe de decir de qué manera se puede colocar estrobar a la carga que se está mencionando, y de igual manera tenemos otros equipos y accesorios como son de cadena, de guaya, sintética, como ustedes lo podrán apreciar en la diapositiva, y la manera de sujeción de cada una de ellas. En algunos casos los equipos cuentan con algún tipo de sujeción especial y por eso cada uno es diferente. Podemos utilizar de cadena, podemos utilizar sintética, dependiendo sea el caso. Las eslingas de cadena, ¿qué le verificamos a lo que son una eslinga de cadena? La longitud de los eslabones debe de ser uniforme, no debe de haber eslabones con ningún tipo de pliegues, puntos de oxidación avanzada, alargamiento de más del 5% de longitud original de uso de eslabón, desgaste de más de la cuarta parte del grosor del eslabón en los enlaces y grietas o soldadura no certificadas. Si bien sabemos, muchas veces utilizamos equipos y accesorios como cadenas y consideramos que tienen mayor resistencia que una eslinga textil. Sin embargo, no tomamos en consideración cada uno de estos puntos, que es como los eslabones, que es como la oxidación avanzada, el alargamiento que ha sufrido de acuerdo a los trabajos que han ejecutado, el desgaste de más de una cuarta parte del grosor y pues las grietas o soldadura no certificados. Tenemos las eslingas sintéticas. Por presencia de quemaduras, de igual manera los podemos retirar por cortes o deterioro en alguno de sus ojales, costuras rotas o desgastadas. Si en alguna de las cortadas o rasgadas de la eslinga se ve físicamente el hilo de color rojo, tiene que ser retirada. Las eslingas tienen algo que se le llama el alma de la eslinga. Esto es una fibra textil de otro color que indica cuando ya tiene un corte transversal, o de igual manera cuando ya no puede ser utilizada, así como los arneses de seguridad o el sistema contracaídas. Este hilo de color rojo identifica que ya no puede ser utilizada la eslinga por los motivos que se ve el alma de la eslinga, y esto ya no podría ser utilizada para su operación. Lo que son eslingas de cables de acero, dentro de los equipos y accesorios tenemos las deformaciones permanentes, aplastamientos, doblados, alargamientos, puntos de oxidación avanzada,
ruptura de un torón o 3 o más alambres por torón, evidencias de quemado o soldadura, desplazamiento del cable respecto a los terminales rotos o en mal estado, pérdida generalizada del diámetro máximo admisible de 6 al 8%. Muchas veces utilizamos cables de acero al momento de estar ejecutando trabajos con izajes. Estos puntos que acabamos de mencionar, si no los tomamos en consideración, podríamos terminar con la caída de una carga, y no solo eso, podríamos perjudicar ya sean daños a terceros o a colaboradores que se encuentren cerca del área. ¿Cómo se deben de almacenar estos elementos de izaje, accesorios, equipos? Bueno, cuando no estén en uso deberán estar siempre guardadas en sitios secos y cubiertos, protegidos de arena, polvos y atmósferas corrosivas. Las eslingas no deben de estar a la intemperie, deben estar en cajas metálicas, no deben de estar en contacto directo con el suelo, deben ser suspendidas de soportes de madera con perfiles redondeados. No se deben exponer al rigor del sol ni a temperaturas elevadas. Muchas veces en lo que es en el ramo de la construcción o en mantenimientos correctivos o preventivos de la industria, ya sea metalmecánica, metalúrgica o de minería, muchas veces nos enfrentamos a este tipo de almacenamiento de los accesorios. Entonces los debemos de tener en consideración al momento de estar trabajando con este tipo de elementos de izaje. Por otra parte, lo que nos sigue mencionando, lo que es el almacenamiento, los elementos que constituyen las eslingas y ganchos y la parte del cuerpo de la eslinga deben ser inspeccionados periódicamente. Como norma general, se inspeccionará diariamente por personal que lo utilice y anualmente como máximo por una persona especializada. Las eslingas de guaya y de cadena se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo determinadas a través de las inspecciones. Si nos damos cuenta, todos estos equipos deben de tener una lista de verificación o un checklist de verificación, que con esto nosotros vamos a verificar cada uno de los puntos más críticos de los equipos y accesorios de los que hemos estado hablando. Otros equipos y accesorios también son grilletes. ¿Qué es un grillete? La definición del grillete es el siguiente: son conectores de dos piezas con un cuerpo y un pasador, roscado y flexible y resistente. ¿Cuál es su uso? Su uso se utiliza para hacer el acople entre la carga y una eslinga. No reemplaza el pasador por un tornillo. ¿Cuáles son sus características? Todos los grilletes deben de ser certificados por el fabricante y llevar un alto relieve la capacidad máxima de la carga de diseño. Muchas veces utilizamos grilletes que ya no están para su utilización. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? El grillete ya tiene una deformación, el tornillo donde es ensamblado ya no llega a la parte de tope, han sido golpeados o han sido deformados para su utilización. El punto que nos menciona que no debemos de reemplazar el pasador por un tornillo es que muchas veces colocamos algún otro accesorio para que este impida que la eslinga salga, así modificando el grillete, y pues no garantiza su utilización de manera segura. Puede haber grilletes de diferentes capacidades, desde 1 tonelada hasta 20 toneladas, dependiendo el trabajo que se esté realizando. Los grilletes también tienen un mantenimiento. El mantenimiento es inspeccionar que el roscado no tenga daños ni desgastes visibles, inspeccionarlos antes de cada conexión de carga, no aplicar ninguna clase de pintura, no debe de ser almacenados a la intemperie. Los criterios de descarte, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuándo ya no los debemos de utilizar? Bueno, ya no los debemos de utilizar cuando la aplicación de soldadura excesiva o corrosión, grietas, señales de calentamiento, doblamiento y desgastes superiores al 10% de las dimensiones de cualquier sección. El grillete es otro más de los elementos de izaje y es un aditamento dentro de los equipos y accesorios. También tenemos cuerda, guía o viento. No sé si ustedes han escuchado lo que son la palabra de los que son colócale un venteo. Hay que colocarle un venteo a la carga.
A esto se refiere. Es una cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin de evitar que los trabajadores entren en contacto con esta. Los venteos son importantes y se deben de colocar mínimo 2 para la manipulación de una carga. Esto nos va a ayudar a estabilizar la carga y a darle mayor movilidad o rigidez, dependiendo sea el caso. Cuando son cargas suspendidas que vamos a colocar en un lugar crítico donde el personal no puede acercarse, este punto importante de la cuerda guía o vientos juega un papel primordial para la colocación de la carga suspendida. Dentro de lo que son equipos y accesorios, entra lo que son criterios de inspección. Son deformación, desgaste y modificaciones. ¿Qué es lo que es deformación? ¿Cuándo vamos a retirar un equipo o un accesorio o un elemento de izaje? Retire de servicio cualquier deformación significativa. Esto va más allá hacia los grilletes o elementos de izaje con cadenas o otro material metálico. Desgaste, esto dentro de las eslingas sintéticas. Retire de servicio cualquier desgaste del más del 5% en el ojo o cuello del gancho. Otras áreas críticas, más del 10%, todas las demás áreas. Modificaciones. Ningún accesorio o elemento de izaje debe de hacerse alguna modificación o reemplazo, ya que dentro de la normativa vigente no nos los permite y las especificaciones del fabricante tampoco lo aceptan. Con esto no garantizaría un izaje seguro. Compañeros, continuamos con el punto número 4, que son procedimientos de izaje. ¿Qué vamos a hablar sobre procedimientos de izaje? Vamos a hablar cómo lo debemos de efectuar, los permisos necesarios para ejecutar un izaje, las responsabilidades, como ya lo mencionamos en el módulo anterior, las personas que son responsables o que interactúan de manera directa en el izaje y de igual manera la verificación administrativa. Dentro de lo que es la verificación administrativa, antes de realizar una operación de izaje, utilizando un equipo mecánico, los responsables de seguridad deben de asegurarse de que establezcan un sistema seguro de trabajo que dirija el mantenimiento, la inspección y prueba de las grúas y equipos de izaje. Esto igual cabe mencionar que el especialista de seguridad debe de tener los conocimientos necesarios para la ejecución de estos trabajos. No solamente de igual manera él, sino el operador, maniobristas y el jefe de la disciplina o la persona responsable que está indicando hacer este trabajo. Por otra parte, la persona competente o calificada es el responsable de seguridad, el maniobrista y el operador, que van a hacer una evaluación técnica y documental antes de iniciar un izaje o previo a un izaje. Además, los gerentes responsables de las actividades que involucran izaje mecánico deben asegurarse que todos los involucrados sean entrenados adecuadamente y tengan las calificaciones y certificaciones requeridas por las normas de izaje. Eso nos da a entender que todas las personas que estén involucradas en una tarea tan crítica como esta deben de ser capacitados de manera continua. Esto con la finalidad de que al momento de estar realizando un izaje crítico puedan implementar todos los conocimientos necesarios para efectuar dicho trabajo. Verificación operativa. ¿Qué mencionamos con verificación operativa? Los operadores de las grúas deben realizar verificaciones a las grúas antes de iniciar el inicio de las operaciones. Esto, como ya lo hemos mencionado, es un checklist de verificación o una lista de verificación, donde vamos a mencionar punto por punto cada uno de los sistemas operativos críticos que podrían poner en riesgo un izaje o un levantamiento de una carga al momento de estarlo realizando, para asegurar que estas condiciones de trabajo sea seguro y satisfactorio. Las verificaciones previas a la operación deben confirmar que la grúa sirve de acuerdo a los registros, por ejemplo, que las inspecciones y pruebas estén actualizadas y que no haya problema registrados, que la grúa no sirva o que haya daños estructurales obvios y no opere correctamente. Todas estas observaciones tienen que estar por escrito y deben de estar apuntadas en la lista de verificación. El personal competente
como ya lo mencioné, es el operador, el maniobrista, el jefe de la maniobra y el especialista de seguridad. Deben de verificar estos puntos antes de realizar cualquier izaje o movimiento con el equipo. Verificación del equipo de izaje. Los operadores de grúa y aparejadores o jefe de maniobra deben de asegurar que el equipo se verifique continuamente para confirmar que estas condiciones estén seguras, incluyendo grilletes y anillos de izaje, que no estén deformados o corroídos severamente, que el perno se ajuste adecuadamente y que se tengan los valores correctos. Con relación a las señales de carga, un trabajo seguro. Las eslingas de tela o sintética no deben de estar dañadas, cortadas, anudadas o desgastadas, y que tengan los valores correctos. Remítase a la etiqueta y al código de color según aplique. Como podemos ver en los manuales, hay diferentes tipos de manuales que te indican los colores de las eslingas. Podemos tener colores de eslingas amarillos, colores de eslingas rojos, colores de eslingas morados. Hay diferentes tipos de colores. El fabricante determina el color. Hay una tabla de código de colores donde nosotros podemos determinar la capacidad de carga de cada una de ellas. De igual manera, la especificación de la capacidad de carga debe de estar siempre en la eslinga y debe de ser de manera legible para que nosotros podamos determinar cuánto es el peso que soporta este elemento de izaje. Hablando de eslingas, hablando de estrobos o de grilletes, deben de tener un relieve o una placa que identifique la capacidad de carga. Ahora bien, el equipo defectuoso debe ponerse fuera de servicio y estar en cuarentena pendiente de la reparación o ser destruido para prevenir su utilización. Esto de igual manera como los arneses en un sistema contra caídas, del no ser ya útiles para cualquier izaje, tienen que ser eliminados, porque si no dan la oportunidad de que cualquier persona pueda utilizarlos en un futuro. Si existe alguna duda con la relación a la propiedad y aplicación del equipo de izaje, este no debe de utilizarse. No utilice el equipo a menos que se haya asegurado su integridad y aplicabilidad. La desviación del uso del equipo de izaje inadecuado ha causado incidentes fatales. Tomemos en cuenta que muchas veces hacemos izajes críticos con equipos altamente costosos. El no garantizar que una eslinga esté en buen estado pone en riesgo ya sea al equipo o a las áreas en operación. Por eso es importante la verificación previa de todos estos elementos de izaje y del mismo equipo como tal, como lo es la grúa. Ok, continuamos con los procedimientos de izaje. Verificación de la carga. ¿Qué debemos de verificar a la carga antes de realizar un izaje? ¿O cuáles son las condicionantes que debemos de tener previos a realizar un izaje? Antes de realizar un izaje, los aparejadores o maniobristas deben confirmar que lo siguiente: los ojos de izaje, donde se ajusta una carga, son aquellos especialmente diseñados para levantar. Los ojos de izaje o lo que son partes metálicas de izaje, algunas cargas suspendidas, algunas cargas ya lo tienen para colocar un elemento de izaje. La carga esté asegurada sin potencial para un cambio significativo en los centros de gravedad. Este punto es importante del centro de gravedad de una carga. Al momento que tú realices un levantamiento de carga, debes de verificar que la carga esté correctamente nivelada y que no pueda sufrir algún movimiento al momento de estar realizando el izaje cuando ésta ya esté a mayor altura. No existan artículos, herramientas, materiales no asegurados sobre la carga que pudiera caerse durante el izaje. Muchas veces colocan herramientas o materiales sobre el objeto que se va a levantar, y esto a mayor altura pues sabemos que puede caer y golpear a personas, o puede ser daño a las instalaciones o daños a terceros. Los cables de retención estén instalados según sea necesario para controlar y guiar la carga. Esto hablamos sobre lo que son los venteos o para manipular la carga. Como lo podemos ya haber mencionado, los venteos son un punto importante para la estabilización de la carga y que no se desplace de un lado a otro, y de igual manera para manipularla con mayor facilidad. Tenemos
dentro de los procedimientos de izaje, precauciones durante el izaje. Las precauciones generales son las siguientes. Todos los involucrados deben de tomar precauciones para asegurarse que se lleve a cabo de manera segura, incluyendo, si se involucra a lo que son maniobristas, la carga no debe moverse a menos que pueda ver la carga y esté en contacto con el operador de la grúa. El operador de la grúa puede ver la carga en todo momento para izajes que no incluyan algún señalizador. Esto quiere decir, o no incluyen algún maniobrista. Si el operador no tiene algún maniobrista, tiene que ver la carga siempre y en todo momento, no la debe de perder de vista, porque no puede ver dónde puede golpear, dónde puede chocar, o de igual manera puede caer. La verificación se realiza mientras se inicia el izaje para la carga, que la carga esté nivelada, asegurada y no balancee. Hay algo que se le llama prueba de carga, o se hace una pequeña prueba al momento de antes de iniciar el levantamiento, la cual no debe de rebasar 1 metro de altura. Haces una prueba de carga y ves si se balancea hacia un lado o hacia otro, a lo que le llamamos el centro de gravedad de la carga. Esto para garantizar de que las eslingas se comportan de una manera normal, de que los grilletes están trabajando de una manera normal y de igual manera de que la grúa se está comportando de una operación normal. Asimismo, dentro de lo que es el procedimiento de izaje, que no hayan tirones laterales a la carga que puedan causar una fuerza inusual en el equipo, desprender un cable de izaje o de su mecanismo. Esto quiere decir que la carga esté totalmente liberada y que no esté amarrada a alguna de las esquinas o algún otro material que obstruya que se empiece a realizar el izaje. La carga permanezca segura durante el izaje y se transporte tan cerca del piso como sea práctico. La carga no pase cerca de ninguna persona a menos que esté autorizada para estar ahí. Hablando de las personas que son autorizadas, en un permiso de trabajo deben de estar las personas que son involucradas en el izaje. Cualquier otra persona no debe de estar en esa área que no está autorizado. Los cables de retención se utilicen según sea necesario. La gente una vez que se eleve la carga, debe de estar a lo que es en el radio de operación y observando cualquier cambio de la maniobra. Las precauciones relacionadas con el comportamiento inseguro. Durante las operaciones de izaje se debe poner atención para evitar los comportamientos inseguros de la persona. Los ejemplos de comportamiento inseguro son personal bajo la carga durante el izaje, personas no autorizadas en el extremo de la grúa o radio de movimiento del giro de la pluma, personal que transita la cuadra de la grúa o sobre la misma carga, incumplimiento con los requisitos del equipo de protección, el EPP, y algo importante. Esto es especialmente importante para las operaciones de izaje con grúas móviles, ya que los contratistas muchas veces o personas subcontratados a menudo están involucrados y generalmente aplican restricciones del equipo. ¿Qué quiere decir? Que si la carga está suspendida, nadie tiene que estar por debajo de la carga, solamente el personal autorizado. Queda estrictamente prohibido colocarse por debajo de la carga suspendida, porque aún teniendo una valoración de carga, hay una probabilidad que la carga en algún momento pudiera sufrir un cambio y esta pudiera caer y tener un aplastamiento, ya sea de alguna extremidad o de una persona por completo. Las precauciones al término del izaje. Una vez terminando el izaje, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Cuando se deja una grúa sola, el operador de la grúa debe asegurarse que esté en condiciones seguras, incluyendo las cargas no se dejen suspendidas desde la grúa se deje en configuración ubicada y acordonada, los ganchos estén elevados, pero no a través de interruptores de límites, en este caso que no quede por lugares transitados. Los controles estén apagados, el interruptor de energía principal esté apagado, las llaves sean quitadas y aseguradas dependiendo sea el equipo. Estos son puntos importantes al momento del término de un izaje para que otra persona no pueda llegar y manipular un equipo al cual no ha sido capacitado. Otras precauciones cuando termina de utilizar la grúa son las siguientes. Cuando termine de utilizar una grúa, el operador
de la grúa debe de hacer lo siguiente: verificar de manera visual si hay daños, condiciones peligrosas o defectos, asegurar de que se registre, reporte y rectifique cualquier condición peligrosa identificada antes de utilizar nuevamente la grúa. ¿Esto por qué? Tal vez al momento de estar realizando el izaje o la maniobra, la grúa pudo haber tenido alguna avería o algún desperfecto. Él tiene la responsabilidad de informar esto a su responsable de seguridad o al responsable de maniobra para que el equipo sea mandado a reparación o a mantenimiento correctivo. Ok, continuamos con el punto análisis de riesgos. Dentro de lo que son maniobras de izaje, el análisis de riesgos es una parte importante para la evaluación de riesgos correcta, ya que puede haber volcadura del equipo, podemos tener condiciones climatológicas adversas, puede haber personal competente. Entonces, los apoyos de la maquinaria deben de ser colocados y evitados irregularidades del terreno. Si es necesario, deben nivelarse o adecuarse el área. Esto nos habla sobre los estabilizadores. Todas las grúas debemos de verificar las condiciones del terreno antes de iniciar una maniobra. ¿Por qué? Porque solamente todo eso va a garantizar que el equipo y el elemento a estar izando va a trabajar de manera segura. Debe de haber un estudio de mecánica de suelos cuando así se considere, o asimismo planos de instalaciones subterráneas para no colocar estabilizadores. Ustedes podrán apreciar en la imagen la correcta colocación del estabilizador. No debe de estar inclinado, debe de estar colocado de manera uniforme, debe de tener planchones. Los planchones, ya sean de madera o de metal, deben de ser el doble del área del estabilizador. Esto va a dar mayor área de soporte de cada uno de los estabilizadores de la grúa. En este caso, si así lo tenga, si tiene estabilizadores. En caso de que esté sobre orugas, bueno, en este caso no aplica. Para conseguir una óptima nivelación del equipo se usan polines de madera de al menos 8 centímetros de espesor y 1 metro de longitud. Igual podrán apreciar en la imagen lo correcto y lo incorrecto. Debe de ser de manera uniforme y no deben de estar apilados de una manera como una pirámide, ya que esto puede ser inestable para el mismo estabilizador, para el equipo y el elemento a izar. Dentro del análisis de riesgos se contempla que los estabilizadores deben de estar extendidos al 100%, como lo marca el fabricante. Para grúas móviles, los estabilizadores deben extenderse en su máxima longitud en ambos lados, y los gatos con elevación necesaria para que los neumáticos de la grúa queden totalmente separados del suelo. Ustedes podrán apreciar en la imagen que está completamente despegado la grúa de la parte del suelo y los estabilizadores están completamente extendidos en su longitud total. La grúa tiene unas flechas que indican los estabilizadores cuando están debidamente posicionados. De igual manera, el estabilizador, y dentro de los controles operacionales de la grúa traen niveles que indican si un estabilizador hace falta que se nivele más o el otro menos. Todos estos son dispositivos de seguridad necesarios dentro del mismo equipo, pero que solamente el personal calificado o el personal competente va a poder hacer la revisión y verificación de cada uno de estos puntos. Estos puntos deben de estar escritos en el análisis de riesgos. Debe de haber un permiso expreso, debe de haber un permiso que evalúe las condiciones actuales, que diga las capacidades, que diga cuánto soporta la grúa, que diga cuánto es el peso máximo a levantar. Todo esto debe de estar por escrito y dentro de la evaluación de riesgos. Una vez teniendo la evaluación de riesgos, todo el personal involucrado debe de firmar aceptando y dando fe de lo que se está escribiendo es lo correcto y que se va a realizar de manera segura. Dentro del análisis de riesgos también son los peligros eléctricos. Cuando se utiliza una grúa móvil, camión grúa o en este caso boom, verifique previamente la presencia de líneas eléctricas aéreas y evite durante la ejecución de la maniobra
el extremo de la pluma, el cable o la carga aproximadamente a menos de 5 metros de los cables conductores. Si el cable de alta tensión es igual o superior a los 50 kilovatios y si la tensión es inferior a los 50 kilovatios, a menos de 3 metros. Eso lo debemos de tener en consideración cuando estemos cerca de torres de alimentación de energía eléctrica, ya que es un punto importante y, como lo mencionamos, es uno de los factores que llega a ocasionar alguna fatalidad o algún accidente grave. El análisis de riesgos debe de contemplar lo siguiente: ¿quién es el responsable? ¿El equipo está en condiciones aceptables? ¿Tipo de identificación adecuada? ¿Límites de carga de trabajo son adecuados? ¿Capacidad del equipo es conocido? ¿Cuál es el peso de la carga? ¿Dónde está el centro de gravedad? ¿Cuál es el ángulo de las eslingas? ¿Las eslingas están protegidas contra las esquinas filosas? Cada uno de estos puntos los vamos a ir respondiendo. ¿Quién es el responsable competente para el montaje o el izaje de un equipo o manipulación de un equipo? El personal competente para esta tarea es el operador, el maniobrista, el jefe de maniobra, los maniobristas, el personal capacitado o responsable de seguridad e higiene y el jefe de la disciplina. Son los únicos involucrados que podrán tener ahí una toma de decisión con respecto a un izaje. ¿El equipo está en condiciones aceptables? Esto lo vamos a garantizar bajo una lista de verificación o un checklist, como ya lo habíamos mencionado. De igual manera, los elementos de izaje deben de ser inspeccionados y verificados con una lista de verificación firmada por el operador y maniobrista y como el responsable de seguridad e higiene. La comunicación es establecida. Muchas veces las maniobras son de dimensiones grandes y las señales no es tan fácil identificarlas a una distancia larga. Por lo tanto, se optan otras medidas como lo es la comunicación vía radio. Los límites de carga de trabajo son adecuados. Nosotros, ¿cómo vamos a garantizar que el límite de carga es adecuado? Debemos de tener las especificaciones del equipo y las tablas de capacidad de carga del mismo equipo, que muestre ángulos de inclinación, que muestre capacidad de carga, de acuerdo a cada uno de los ángulos con respecto a la pluma. La capacidad del equipo es conocido. ¿Cuál es el peso de la carga? Debemos de tener bien claro cuál es el peso total de la carga. Las especificaciones del equipo lo debe de demostrar y debe de decir si pesa 1 tonelada, 2 toneladas, si pesa 2 toneladas y media, ya que con esto vamos a poder hacer un plan de izaje seguro y podemos hacer un plan de maniobra, calculando las capacidades con respecto a mi grúa y con respecto al ángulo con el que esté trabajando. ¿Dónde está el centro de gravedad? Muchas veces las cargas están desequilibradas porque traen un peso mayor, ya sea en un extremo o en otro. En muchas de las ocasiones el fabricante da las especificaciones adecuadas y el modo de cómo debe de cargarse la carga, de con qué elementos de izaje necesarios y con qué equipo. Entonces a esto hace referencia cuando nos llaman dónde está el centro de gravedad tanto de la carga como el de la grúa. ¿Cuál es el ángulo de las eslingas? Las eslingas deben de estar colocados de acuerdo a un ángulo de inclinación correcto. En esto lo veremos en un tema más adelante y vamos a saber cuál es el ángulo de inclinación correcto dependiendo del equipo que se esté cargando o el objeto que se esté manipulando. Las eslingas están protegidas contra esquinas filosas. En algunos momentos o en algunos casos las eslingas llegan a rozar con la carga, a lo que también se le colocan guardas protectoras o comúnmente se le llaman medias cañas. Estas guardas protectoras evitan que corten con el arista filoso o con una arista cortante y evita de que la eslinga se dañe y con esto comprometa la carga. Dentro de lo que son los análisis de riesgo, igual nos debemos hacer la otra siguiente pregunta: ¿la carga se mantendrá bajo control? ¿Las eslingas están conectadas al centro de gravedad? ¿El enganche es el adecuado? ¿Se requiere línea de viento? ¿Existen posibilidades de atorarse? ¿Está libre del personal? ¿Las condiciones de carga ambientales son inusuales?
viento y temperatura u otro factor, y si se necesita algún requisito especial. La carga se mantendrá bajo control. Esto quiere decir que debemos de utilizar venteos al momento de utilizar cargas, si así se requiriera. Las eslingas están conectadas al centro de gravedad. Estos debemos de verificarlo con una prueba de carga previa a realizar el izaje completo. El enganche es el adecuado, esto es que todos los seguros y los aditamentos de los elementos de izaje estén de manera correcta y de manera posicionada como lo marca el fabricante y los manuales de operación. Se requiere línea de viento. Esto va a depender igual de la altura hasta donde se va a colocar el equipo. Muchas veces se va a colocar el equipo en alturas mayores donde los vientos son obsoletos, ya que no puedes colocar una cuerda de esas dimensiones. Existen posibilidades de atorarse. Ese es un punto que debemos de considerar al momento de estar realizando un izaje, ya que puede haber algunas otras edificaciones o puede haber estructuras que impidan su colocación adecuada o su posición final. Las condiciones de carga o ambientales son inusuales. Muchas veces trabajamos en la intemperie o estamos expuestos a la intemperie. Debemos de considerar las condiciones ambientales al momento de estar realizando trabajos de este tipo. Vientos y temperatura u otro factor. El viento juega una parte importante al momento de estar realizando un izaje. Supongamos que tenemos una altura de 50 metros, no es la misma velocidad del viento que vamos a tener a nivel de piso. Entonces, por eso es importante calcular o tener contemplado el factor del viento. Otros requisitos especiales. Esto puede ser que al momento que nosotros tengamos que descargar el objeto o la carga, tengamos que interactuar, las personas tengan que interactuar con el equipo. Debemos de considerar todos estos puntos principales para que las personas puedan acercarse a la carga sin comprometer su integridad física o la de terceros. Dentro de igual del análisis de riesgos, el listado de verificación es del encargado de amarre, el viento, las bases de la grúa, el peso, el centro, el punto donde se va a cargar la carga, la altura de la cabeza, la altura del cable, movimiento horizontal, cables eléctricos, obstrucciones, nudo o amarre, estrobos, 2 o 3 amarres, aparejos, reunión preliminar a la comunicación, señalización, cuerda guía, diagrama para realizar el estrobado o procedimiento. Hay un punto importante que se nos menciona aquí, que es la reunión preliminar antes de un izaje. Se debe de hacer una reunión preliminar donde todas las personas involucradas deben de conocer lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuánto es el tiempo que está programado para que dure la maniobra. El listado de verificación del operador de la grúa también contempla lo siguiente, que es el viento, la temperatura, la visibilidad, las bases de la grúa, la carga, la verificación del radio, inspección de la grúa, inspección de frenos, inspección de la pluma, inspección de ganchos y aparejos, estabilización de la carga, el centro del gancho. La carga debe estar libre para ser izada, no estar atrapada o sujetada. Señalización, cuerda guía y bueno, lo que son las tablas de capacidades. Todos estos puntos deben de estar considerados dentro del análisis de riesgos previo a realizar un izaje. Principio básico de seguridad: nunca permita que un compañero de trabajo esté entre objetos y la carga. Esto quiere decir que tenga alguna posibilidad de quedar aplastado por la manipulación de la carga. Nunca mueva cargas sobre personas. En tierra se evita el radio de acción de la grúa de la carga y el contrapeso. Cree un radio de trabajo seguro alrededor de la grúa. Se encuentra por encima de la carga o gancho. Utilice líneas atadas a la carga. Nunca se cuelgue de la carga para balancearla o para prevenir que la carga se mueva de un lado a otro. Estudie las posibilidades de un contacto con fuentes eléctricas. Haga la prueba de todos los controles. Eso nos hace referencia a los controles de la grúa. No opere la grúa que sospeche que no es segura. Pruebe los frenos
con un levantamiento corto para asegurar tener el control. Mueva las cargas solamente después de recibir instrucciones del maniobrista calificado. Toda cabina de grúa debe de contar con un extintor de clasificación ABC multipropósito. Se recomienda un extintor de dióxido de carbono. Continuamos con el último de nuestros módulos, que es plan de izaje. Uno de los puntos más importantes y primordiales para realizar cualquier levantamiento de cargas. Ustedes podrán apreciar en la diapositiva un plan de izaje vacío, no está llenado, para que ustedes puedan identificar cada uno de los puntos con los que vamos a estar trabajando. En la primera instancia dice unidad, operador, tipo de trabajo a realizar, peso declarado en la guía de carga, y después van a aparecer otros cuadros donde nos marcan el peso del bloque, peso de la bola, peso de grilletes, peso del gancho, peso de las eslingas, peso de la carga y el peso total que se va a levantar. Si ustedes recuerdan cada uno de los puntos que estamos viendo aquí, puede ser desde los grilletes, desde los ganchos, desde las eslingas. Todo este peso nos va a afectar al momento de levantar una carga suspendida. Cuando la grúa no tenga lo que marca aquí como peso de bola o peso de bloque, se anula y se retira. No hay ningún problema y no se toma en consideración dentro de lo que es el plan de izaje. Luego tenemos lo que es el peso de la carga. Tenemos la capacidad bruta de la carga, el diagrama de carga. Esto es el diagrama de carga, es dentro de las tablas de capacidades, está mostrado, donde va a mostrar el ángulo de la carga, va a mostrar el peso total y va a mostrar cuánto es lo que puede soportar de acuerdo al fabricante. También vamos a ver lo que es radio de izaje, radio de lo que es al momento de bajar la carga, y en este caso la captura bruta. ¿Cómo nosotros vamos a determinar el radio de izaje? Bueno, el radio de izaje lo vamos a ver de acuerdo a nuestras tablas de capacidades. Eso ahí te va a determinar cuánto es lo que puedes levantar de acuerdo a la posición de la pluma. Es importante tener las tablas de especificación de cada uno de los equipos que tengamos o que se esté utilizando, ya que puede variar entre equipo y equipo de acuerdo a la tabla de capacidad. La longitud de la pluma de igual manera puede variar de acuerdo a las especificaciones del equipo. Y bueno, vamos a tener una capacidad neta de la grúa como lo marca nuestro permiso de izaje. Tenemos eslingas o estrobos que se van a utilizar, y tenemos otra parte que donde dice carga de las eslingas, capacidad requerida, capacidad de los grilletes, capacidad de los ganchos, el número de las eslingas. El número de las eslingas también va a ser determinado de acuerdo a la capacidad de la carga o la carga que vamos a levantar. El factor del ángulo y el número de grilletes que vamos a utilizar. La capacidad de los ganchos, la capacidad de los grilletes y la capacidad requerida. Este permiso muestra las capacidades de cada uno de los elementos de izaje. Nos podemos encontrar dentro de la construcción o la industria diferentes protocolos o procedimientos que establezcan el cálculo de una maniobra. Esto puede ser este tipo de permiso o puede ser cualquier otro permiso. Sin embargo, la parte fundamental que nos va a dar es calcular el peso exacto, calcular si el ángulo que estoy utilizando es el correcto, de acuerdo a las tablas de capacidades. Eso es lo que nos va a dar la pauta para decir, podemos utilizar esta grúa, podemos levantarla, no podemos levantar, y podemos tener una volcadura o estamos excediendo su 80% de capacidad o el factor de seguridad de la grúa. Bien, en la siguiente presentación podemos ver ya un plan de izaje llenado. El tipo de trabajo a realizar, el peso declarado, la capacidad, y vemos aquí que nos está dando un peso
de 22 toneladas. Vemos la sumatoria de todo lo que son los accesorios de izaje y lo mismo de lo que es el peso total de la carga, y sumando nos da 22,092. Si nosotros consideramos esto en nuestras tablas de capacidades, nos van a dar el factor de seguridad que tenemos y cuánto es lo que realmente está cargando la grúa, y si es factible poder hacer el izaje con esta configuración. Recordemos también, y si nos adentramos un poco más, las grúas tienen configuración para realizar una carga u otra, o para llegar a su capacidad máxima permitible. Entonces, si nosotros vamos a realizar un izaje, debemos de considerar siempre tener un plan de izaje o un permiso de trabajo, de igual manera una evaluación de riesgos donde especifique cada uno de estos puntos y tengamos en claro cuánto es lo que vamos a levantar y cuánto será nuestro peso neto.